Hola a todos, bienvenidos a Lanitas y Colores, espero se encuentren súper bien, yo estoy muy bien, muy contenta de estar compartiendo un nuevo video tutorial con todos ustedes y esta vez se trata de estas cositas tan lindas, son unos adornitos que podemos utilizar como llaveros o para combinar un bolso o cartera, ok, se vería súper lindo, o simplemente para decorar algún lugar de nuestra casa también quedaría perfecto. Si desde ya te gusta lo que estás viendo, no olvides darle clic al botón que dice me gusta en este momento. Suscríbete al canal si es primera vez que estás por aquí, si aún no estás suscrito lo puedes realizar, activas la campanita y así recibirás una notificación cuando nosotros subimos un nuevo video. Entonces vamos a comenzar con el paso a paso de estas hermosuras. Ok, para realizar estos lindos adornitos vamos a necesitar lana de 3 colores diferentes que tengan el mismo grueso. Esta que yo estoy usando es recomendada en la etiqueta para tejer con un gancho de 3 milímetros. Vamos a utilizar el ganchillo de 3 milímetros, una tijera y una agujita lanera para esconder todos los restantes de lana. La cantidad que vamos a necesitar es muy poquita, así que puedes utilizar cualquier restante de lana que tengas de otros proyectos. Bien, entonces comencemos. Para comenzar vamos a realizar un aro deslizado con una cadenita para asegurar nuestro aro y ahora ya que tenemos el anillo vamos a tejer 8 puntos bajos dentro de este arito. Entonces colocamos el ganchillo, sacamos y tejemos punto bajo y vamos a repetir hasta tener 8 puntos bajos. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntitos bajos. Ahora vamos a cerrar el anillo jalando este hilito que nos quedó por acá. Y vamos a cerrar con punto deslizado acá en el primer puntito que realizamos. Aseguramos bien atrás y ahora vamos a cortar este hilo porque vamos a cambiar de color. Jalamos un trocito, cortamos, sacamos por completo y ahora vamos a colocar el ganchillo por debajo acá donde hicimos el punto deslizado para llevar este hilito hacia la parte de abajo. Ok, aquí tenemos el nuevo color. Vamos a colocar el ganchillo en ese mismo espacio donde cerramos la vuelta anterior. Insertamos el color nuevo, lo aseguramos con una cadenita, ajustamos bien y vamos a iniciar con 2 cadenas. Tomamos lazada y en este mismo espacio donde acabamos de colocar el color nuevo, vamos a colocar el ganchillo. Sacamos por los 2 primeros aritos y no vamos a cerrar el punto completo, sino que vamos a tejer un segundo punto. Tomamos lazada, colocamos el ganchillo en ese mismo espacio, sacamos, pasamos por los 2 primeros aritos y cuando tenemos 3 aritos en el ganchillo vamos a cerrar el punto completo. Sacamos todos los aritos. Ahora vamos a realizar 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenitas y nos vamos al siguiente espacio que tenemos. Tomamos lazada y vamos a tejer 3 puntos altos sin terminar y luego los cerramos juntos, así como acabamos de hacer acá. Comenzamos con el primero. Tomamos lazada, vamos a realizar el segundo, sacando solo por los 2 primeros aritos y ahora el tercero. Y ahora tenemos 4 aritos en el ganchillo, cerramos el punto y hacemos 1, 2, 3 cadenitas. Acá en el primero teníamos solo 3 aritos, es porque hicimos
las cadenitas para iniciar la vuelta. Pero en el resto de los espacios de los pétalos vamos a tener 4 aritos. Acá vamos con el primero, segundo y tercero. 4 aritos en el ganchillo, cerramos el punto y tejemos 1, 2, 3 cadenitas. Vamos a continuar toda esta misma secuencia el resto de la vuelta. Muy bien, ya tenemos acá el pétalo número 8 y después de este, que es el último, vamos a tejer igual 3 cadenitas y cerramos con punto deslizado acá en este arito que se formó cuando cerramos el primer grupito de puntos. Pasamos y hacemos un punto deslizado. Acá de igual manera vamos a alar un trocito de lana, vamos a cortar porque vamos a cambiar de color. Colocamos de nuevo el ganchillo desde la parte de atrás para que este hilito se venga al otro lado. Entonces ahora acá tengo el color nuevo y para insertar este color número 3 vamos a comenzar con un nudo deslizado acá en el color nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo, colocamos nuestro gancho y hacemos un nudito deslizado. Entonces vamos a colocar ahora este color nuevo en uno de esos espacios donde hicimos las 3 cadenitas de separación. Lo vamos a colocar desde la parte de arriba, sacamos una lazada y hacemos punto bajo. Ahora dentro de este mismo espacio vamos a tejer 4 puntos altos. Comenzamos 1, 2, 3 y 4. Después de estos 4 puntos altos vamos a tejer un punto bajo en ese mismo huequito. Ok, vean que se formó un pétalo. Entonces vamos al siguiente espacio y comenzamos con el punto bajo. Punto bajo, 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 y luego finalizamos con un punto bajo. Si ven que no les caben, lo pueden alar un poquito hacia el otro lado y listo, ya abrimos espacio para el punto bajo. Continuamos en el siguiente espacio, colocamos el ganchillo, punto bajo y luego comenzamos a tejer 4 puntos altos. Tenemos 4 puntos altos, finalizamos con un punto bajo y así vamos a continuar en cada uno de estos espacios hasta dar toda la vuelta.
Ok, ya dimos toda la vuelta de pétalos. Tenemos en total 8 pétalos. Entonces vamos a cerrar con punto deslizado acá en el arito que se forma como en la parte de atrás, acá, de ese nudito deslizado con el que insertamos nuestro color. Entonces sacamos, alamos y de nuevo vamos a cortar, sacamos por completo y vamos a realizar de igual manera. Pasamos el ganchillo desde atrás y bajamos este hilito. Ahora en la parte de atrás, como pueden ver, tenemos varios hilitos. Lo que vamos a hacer es camuflarlos entre el tejido de cada uno de los colores hasta que podamos ocultar todos esos hilitos. Ok, amigas, ya hemos terminado esta piecita. Como pueden ver, hemos camuflado todos los restantes de lana por la parte de atrás y vamos a necesitar una segunda pieza exactamente igual. Ya yo tengo aquí una lista, como pueden ver, la misma cantidad de puntos, los mismos colores y todo exactamente igual. Eso es porque vamos a pegarlas de esta manera para que así nos quede el tejido por el lado derecho de los dos lados. Pero antes de pegarlo vamos a realizar la borla, ok, o el pompón colgante que va a llevar acá abajito. Para eso yo voy a utilizar este color verde y vamos a necesitar la medida de nuestros 4 dedos. Colocamos nuestra lana así y vamos a comenzar a dar vueltas, ok, que no vayan a quedar unas tan encima de las otras, y vamos a dar un aproximado de 30 vueltas. Ok, acá tengo 30 vueltitas. Entonces vamos ahora a cortar esta lana por acá y con este mismo hilo vamos a pasar por debajo y ahora vamos a realizar varios nuditos que nos queden bien apretados. Ok, ahora vamos a ir por todo el centro de nuestras vueltas para así cortar acá en la parte de abajo. No importa si no quedan del mismo tamaño, porque después vamos a emparejar que queden todos iguales. Ok, ya lo tenemos. Entonces ahora vamos a necesitar nuestro ganchillo, el mismo que hemos venido utilizando. Vamos a colocar por debajo de ese nudito que hicimos acá, ok, y sacamos una lazada. Ahora a partir de acá vamos a tejer 30 cadenitas, ok, 1 2 3 4 . Ok, tenemos acá 30 cadenitas desde nuestro pompón que tenemos acá y vamos a contar 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15. En la cadenita número 15 vamos a colocar el ganchillo y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a ir por el resto de nuestra cadena tejiendo puntos deslizados en cada una de las cadenitas. Comenzamos acá,
Ok, llegamos aquí, hicimos el último punto deslizado en la cadenita que teníamos acá y ahora vamos a pasar de nuevo por debajo del nudito y vamos a tejer un último punto deslizado. Sacamos, apretamos bien y vamos a alar un trocito de lana, vamos a cortar y este puede quedar como parte del resto. Tenemos que hacer es colocarlo del mismo tamaño y listo. Ahora tenemos que hacer un nudito en la parte de acá. Calculamos que como un dedito. Nos vamos al otro lado. Ok, ya tenemos el nudo bien hecho y lo que vamos a hacer es cortar ahora esta parte de abajo para que nos quede bien derecho y todos parejitos. Bien, ya pueden ver que tenemos derechita la parte de acá abajo de nuestra borla y ahora lo que vamos a hacer es pegar todas nuestras piezas. Para eso vamos a tomar las dos florecitas, le damos la vuelta y las vamos a juntar por el lado revés, ¿ok? Revés con revés. Ubicamos cada uno de los pétalos que queden bien paralelos, pétalo con pétalo, y para unirlos vamos a utilizar el mismo color de lana que usamos para realizar la borla. Entonces vamos a comenzar haciendo el nudo deslizado acá y vamos a ubicar cualquier pétalo, el primer punto alto, ok. Nos vamos al siguiente pétalo de la otra pieza, ubicamos el punto alto y vamos a tomar siempre las dos hebritas que quedan en la parte de acá arriba de cada punto. Sacamos una lazada y hacemos un punto bajo. Ahora vamos a continuar en el siguiente punto alto. Tomamos el de la pieza de acá, ahora el de la pieza que tenemos atrás, sacamos y hacemos punto bajo. Es importante que no vayamos a saltar ninguno de los punticos para que así no vaya a quedar descuadrado. Ahora vamos al siguiente tomando los dos de la cadenita de acá más los dos de atrás, sacamos y punto bajo. Ok, aquí hemos hecho los 4 puntos altos que tiene cada pétalo. Ahora tenemos acá el punto bajo, también tejemos allí otro punto bajo, acá el primer punto bajo del otro pétalo, pasamos por allí y por el de allá, la otra pieza, sacamos punto bajo y así vamos a continuar sin saltar ningún puntito para que no nos vaya a descuadrar, tejiendo puntos bajos toda la vuelta.
Ok, aquí llevamos ya la mitad, podemos guiarnos por la cantidad de pétalos, que son 4, vendría siendo la mitad. Entonces acá vamos a colocar nuestra borla en el medio para que nos quede ya dentro de nuestra pieza. Entonces lo vamos a colocar hacia la parte de acá y continuamos tejiendo los puntos bajos donde nos corresponde. Sería el primer punto bajo del siguiente pétalo. Vean cómo ha quedado acá. Ok, ya hemos dado toda la vuelta de puntos bajos. Llegamos aquí al último puntico. Tenemos la borla en esta parte y vamos a dejarla hacia atrás. Ubicamos el primer punto bajo que hicimos y vamos a cerrar con un punto deslizado. Sacamos un trocito de lana y vamos a cortar por acá. Sacamos por completo. Y ahora de la misma manera vamos a pasar con el ganchillo hacia abajo. Y con aguja lanera podemos camuflar estos dos hilitos. Este es el hilito del inicio y donde cerramos por la parte de acá, donde tenemos los puntos bajos, con agujita lanera. Ok, ya que terminamos de esconder esos restantes de lana, hemos terminado el tutorial de esta hermosura. Espero que les haya gustado. Vean que por los dos lados se ve igual y esta tirita la podemos colocar un poquito más larga o así como la teníamos. Eso dependerá de ti. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olvides darle like a este video y compartir. Acá yo tengo el otro modelito con diferentes colores. Como pueden ver, son muy lindos y como les dije al principio, los podemos utilizar como llaveros o para colgar en un bolso para combinar o simplemente para decorar cualquier espacio que queramos. Se ve súper lindo ya que podemos utilizar nuestros colores favoritos. No olvides que te puedes suscribir a nuestro canal dando clic en el botón rojo que está abajito y si activas la campanita podrás recibir notificaciones cada vez que nosotros subimos un nuevo tutorial. Hasta luego, los espero en un próximo video de lanitas y colores.